tenemos con nosotros en exclusiva al ex cónsul y ex embajador de la República de Haití aquí en nuestro país y además presidente de la Fundación SILE, nuestro directo amigo Edwin Paraizón, a quien le damos de inmediato la bienvenida para ampliar este tema de la crisis política en Haití y las repercusiones, no solamente para la República Dominicana, sino para todo el continente, el Caribe y Latinoamérica. Saludos, Edwin. Buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo Valgavila y a toda la teleaudiencia de Dímelo TV. Un gran placer poder estar con ustedes esta noche. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué la mayoría del pueblo haitiano está exigiendo en las calles la renuncia del presidente Jovenel Moïse? Ya no es la renuncia, sino es el fin de su gestión, de su mandato. Hace 2 años, las protestas que tuvimos a mitad de julio del 2018 estaban pidiendo la renuncia, pero ahora, de acuerdo al artículo 134-2, que prevé situaciones especiales donde el presidente o en ese momento pues el candidato o la persona electa de un proceso no se juramentó en el tiempo previsto por la Constitución, porque la elección no pudo hacerse antes del 7 de febrero, que es la fecha prevista. De acuerdo a ese artículo, el mandato comienza a correr, aunque la persona todavía no se haya juramentado. Algo un poco difícil para entender para un dominicano o para cualquier extranjero acostumbrado a otro sistema político, pero hasta ahora es lo que hay en la Constitución haitiana. Para que nuestra teleaudiencia lo entienda muy bien, voy a ilustrarlo de esa manera. La toma de posesión tiene que hacerse el 7 de febrero. Si por alguna razón no se hace el 7 y se hace en julio, esos meses se pierden. Es decir, que al llegar al 5º año, que es el tiempo previsto como mandato presidencial, el presidente no puede alegar que perdió unos meses y que tiene que prolongar su mandato. Eso no es posible de acuerdo a la Constitución. De hecho, 2 presidentes pasaron por esa situación: el difunto presidente Preval y el presidente Martelly, que no se juramentaron en febrero, sino se juramentaron en mayo. Sin embargo, Edwin, el presidente Moïse ha dicho que le queda todavía 1 año de gobierno y que por esa razón él no renunciará. Su posición al respecto. No, claro, es lo que estoy tratando de explicar. El presidente y el gobierno están utilizando un artículo de la Constitución, que es el 134-1. La sociedad civil, las iglesias, las universidades, el Consejo Superior del Poder Judicial y todas las demás fuerzas vivas de la nación están diciendo que de acuerdo al artículo 134-2, el año que reclama el presidente ya se consumió. Se consumió no por culpa de Jovenel. Jovenel no tiene la culpa de que el proceso electoral que lo llevó al poder fue un proceso muy accidentado. Es un proceso electoral que comenzó en el 2015 y que la primera vuelta fue denunciada por fraude masivo. El presidente Martelly tuvo que dejar el poder sin traspasar la presidencia a un presidente legítimamente electo. Tuvimos un gobierno de transición con el presidente Jocelyn Prévert, quien continuó el proceso. Y es ese proceso que se hizo en noviembre del 2016. Mientras que el presidente debió ser instalado
el 7 de febrero. Sobre esta parte, es ese aspecto que es el aspecto fundamental. El artículo 134-2 dice que no importa esa situación. El mandato inició el 7 de febrero. Hoy es la situación que hay, que tenemos. Y ese artículo fue utilizado por el presidente Jovenel Moïse para despedir a los diputados y los senadores en las mismas circunstancias. Y cuando eso sucedió, se le llamó la atención, se le dijo, presidente, tenga cuidado, porque ese mismo artículo va a ser usado en su contra. Mejor hubiese sido tratar de negociar algo con los senadores en vez de mandarlos para su casa, porque muy pronto va a llegar el turno suyo, y efectivamente le llegó el turno. Le llegó el turno. Embajador, hoy el presidente, en una decisión que algunos han calificado de desafiante a la situación de crisis que vive su país, emitió un decreto nombrando a 3 magistrados de la Alta Corte Haitiana, que sustituye a los 3 que él está acusando de promover el golpe de Estado en su contra. ¿Cómo se puede calificar esa decisión? ¿Es constitucional? Bueno, ¿es de acorde a las leyes o a las normas de Haití? No, lo más claramente anticonstitucional es la despedida, la cancelación de los jueces, de los 3 jueces, que son inamovibles de acuerdo a la Constitución. No tenía que tocarlos. Ahora, uno de los 3 fue, no los 3 por completo, sino uno de los 3, el juez da Brasil, fue acusado de implicación en un supuesto golpe de Estado, pero la justicia lo liberó porque no hay pruebas de tal acción, sencillamente porque le encontraron un discurso. ¿Por qué ese juez tenía ese discurso de toma de posesión en su bolsillo? Porque él formaba parte de los 3 jueces de la Corte que la sociedad civil y la oposición estaba pensando escoger como presidente. Así que el hombre, que es el más joven de los 3 jueces, entendió que posiblemente podría ser escogido. Se preparó su discurso de toma de posesión en caso de, y fue arrestado en plena noche, bueno, en la madrugada, a las 2 de la madrugada, en su habitación, acostado en su cama, violentando su privacidad y humillado por los agentes que actuaron. Pues todo esto ha llevado hasta la Embajada de los Estados Unidos a pronunciarse y a decir que está preocupado por esa situación. Finalmente, sabe que... Sí, finalmente, embajador, porque el tiempo se nos acaba. ¿Cuáles son las repercusiones que está teniendo estas protestas, esta inestabilidad y crisis política en su país, Haití? Sabemos que hay ya muertos, que hay muchos saqueos, que hay además heridos, personas arrestadas. Pero en términos globales, ¿cuál es el balance? ¿Y cuál va a ser la decisión final, el desenlace desde su punto de vista para bajar esa tensión que está viviendo la vecina nación? Hay una radicalización de las fuerzas en pugna, es lo primero. Y la nación está dividida entre quienes entienden que la prolongación del mandato de Jovenel Moïse sería una violación evidente, inaceptable a la Constitución, en su artículo 134-2, y los simpatizantes de Jovenel Moïse y la gente que se beneficia del gobierno, que naturalmente están defendiendo la continuación de Jovenel Moïse. En esa circunstancia, pues por esa radicalización, al gobierno no le va, digamos, quedar otra alternativa que comenzar una represión. Y de hecho ya hay dirigentes arrestados, el caso del juez que fue arrestado, hay periodistas, hay un periodista que murió porque fue maltratado, fue golpeado por los agentes oficiales
y lamentablemente un día después murió. Y los periodistas tuvieron que hacer una marcha, una protesta para decir que eso es totalmente inaceptable. Por otro lado, la oposición, que no tiene los medios para desalojar a Jovenel Moïse, que ellos asumen, ellos dicen que ya no puede seguir en el palacio. Al no tener medios pacíficos para desalojarlos, no queremos que se comience a utilizar medios violentos, lo cual pudiera dar lugar a un enfrentamiento entre hijos de un mismo país, de una misma nación. Eso es el gran peligro, una situación caótica que puede terminar en un principio de guerra civil, un enfrentamiento entre haitianos en la parte oeste de la isla. Bueno, nosotros vamos a estar muy vigilantes sobre lo que está ocurriendo allá. Esperemos que tanto la oposición política haitiana como el presidente Jovenel Moïse y su gabinete se puedan sentar y se puedan poner de acuerdo, porque como usted bien ha señalado, eso está generando consecuencias muy graves, muy dolorosas y tristes hacia todos los hermanos haitianos. Así es. Gracias al ex embajador de la República de Haití en República Dominicana y ex cónsul, director ejecutivo de la Fundación SILE, Edwin Paraizón, abordando este tema de las repercusiones de la crisis política en Haití, las implicaciones que tiene para América Latina y principalmente para el Caribe y la República Dominicana.